Imagina a un hombre que lo tiene todo: riqueza, mansiones, coches de lujo, pero que daría hasta el último centavo solo por escuchar una palabra de su hija. Desde la muerte de su esposa, su vida se convirtió en un vacío interminable, y el silencio de su pequeña se volvió el dolor más profundo de su alma. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es un relato que toca fibras invisibles, que te hará reflexionar sobre lo que realmente importa y, quizá, derramar alguna lágrima. Y si te quedas conmigo hasta el final, descubrirás cómo un gesto inocente fue capaz de cambiar no solo una vida, sino 3 destinos para siempre. Así que antes de continuar, dale like a este video y suscríbete, porque lo que viene a continuación podría ser el milagro que estabas esperando en tu propia vida. En la ciudad más próspera de la región, donde los edificios de cristal reflejaban el resplandor del sol y las avenidas estaban repletas de coches lujosos, vivía un hombre cuya fortuna era tan grande que su nombre aparecía con frecuencia en revistas financieras. Muchos lo llamaban un ejemplo de éxito, otros lo envidiaban en silencio, pero pocos sabían la verdad que escondía tras aquellas murallas de mármol y portones dorados. Era un millonario viudo, un hombre que había aprendido de la manera más dura que el dinero podía comprar casi todo, menos la paz interior ni la felicidad verdadera. Desde que perdió a su esposa, la vida se había convertido en una rutina helada. Los pasillos de la mansión, una vez llenos de risas y pasos apurados, se habían transformado en corredores silenciosos que amplificaban el eco de la soledad. Él recorría aquellas estancias majestuosas con un vaso de whisky en la mano, como si el licor pudiera llenar el vacío que lo consumía. Cada rincón le recordaba un momento perdido: la terraza donde desayunaban en las mañanas de verano, la biblioteca donde su esposa leía en voz baja, el jardín donde alguna vez soñaron con envejecer juntos. Todo aquello seguía en pie, pero lo esencial se había desvanecido. Los días pasaban y, a pesar de tener reuniones importantes, contratos millonarios y viajes programados, nada parecía tener sentido. Sus empleados lo miraban con respeto y temor, porque había en su rostro una dureza nueva, como si la tragedia le hubiera arrancado de golpe la capacidad de sonreír. En el fondo, esa expresión fría era apenas una máscara para ocultar un corazón desgarrado. Al caer la noche, cuando las luces de la ciudad se encendían, él solía encerrarse en su despacho, mirando papeles que no le interesaban y contratos que firmaba casi sin leer. Ganaba más dinero de que jamás podría gastar, pero perdía cada día un poco más de sí mismo. Su única razón para levantarse cada mañana era su hija. La pequeña, marcada por el trauma de la pérdida materna, vivía sumida en un mutismo absoluto. No pronunciaba palabras, no cantaba como antes, no corría por los pasillos buscando su abrazo. Se limitaba a observar el mundo con una mirada distante, como si estuviera atrapada en un lugar a que nadie podía llegar. El millonario la amaba con todo lo que le quedaba de vida, pero a veces sentía que ese amor se estrellaba contra un muro invisible. Verla así le provocaba un dolor emocional imposible de describir, un peso que lo doblaba por dentro y que ni la riqueza más desbordante lograba aliviar. Algunos amigos le aconsejaban rehacer su vida, contratar especialistas, rodearse de gente para no hundirse en la soledad. Pero ¿cómo rehacer una vida cuando cada rincón del alma estaba marcado por las lágrimas? ¿Cómo aceptar nuevas voces cuando la única que deseaba escuchar era la de su hija rompiendo el silencio? La ansiedad lo visitaba en las madrugadas, cuando se despertaba con el corazón acelerado y la mente llena de recuerdos que lo atormentaban. Entonces se sentaba al borde de la cama, con las manos en la cabeza, preguntándose qué más podía hacer. A veces pensaba que la disciplina que lo había llevado al éxito en los negocios ya no servía para nada. Podía organizar empresas, multiplicar inversiones y resistir a la competencia, pero no encontraba la forma de devolverle la voz a su niña. Esa impotencia lo convertía en un hombre vulnerable, aunque jamás lo admitiría en público. Para el mundo era un símbolo de poder y resiliencia, pero en privado era apenas un padre quebrado, un viudo que había perdido su brújula y que buscaba desesperadamente un propósito de vida que lo rescatara del abismo. En medio de esa tormenta emocional, pasaba horas recordando los consejos de su esposa. Ella solía decirle que no todo se podía resolver con cheques ni con órdenes, que algunas batallas exigían fe y paciencia. Aquellas palabras, que en su momento parecían simples frases de ternura, ahora resonaban como verdades imposibles de ignorar. Sin embargo, él se sentía incapaz de aplicarlas. La fe le parecía lejana, como si se hubiera perdido junto con la mujer que amaba. Y así, entre reuniones vacías, noches en veles silencios interminables, el millonario comprendió que estaba llegando a un límite. No podía seguir escondiéndose detrás de su fortuna ni detrás de la máscara de hombre fuerte.
Su hija necesitaba algo más que comodidades, algo que ningún médico ni maestro había podido darle hasta entonces. Lo intuía, aunque no sabía cómo nombrarlo. Y ese presentimiento, ese leve destello de esperanza que se encendía en lo más profundo de su ser, lo empujaba a buscar un nuevo camino. No sabía aún que ese camino no se hallaba en sus negocios ni en sus contactos poderosos, ni siquiera en sus viajes alrededor del mundo. Estaba mucho más cerca, esperando en el lugar más sencillo, donde la inocencia y la fuerza interior de alguien inesperado le mostrarían la salida del túnel oscuro en el que llevaba años atrapado. Lo que el millonario ignoraba era que, muy pronto, un escenario tan común como un parque se convertiría en el escenario de un milagro imposible de comprar con dinero. La pequeña vivía encerrada en un mundo que nadie parecía comprender. Desde la pérdida de su madre, sus labios no habían vuelto a pronunciar palabra. Al principio, todos creyeron que era cuestión de tiempo, que el dolor pasaría y las frases volverían a brotar de manera natural. Sin embargo, los días se hicieron semanas, las semanas se hicieron meses, y lo único que se mantenía constante era su silencio impenetrable. Sus ojos grandes y expresivos parecían gritar lo que su boca callaba, y su padre, impotente, se perdía en ese abismo cada vez que intentaba arrancarle aunque fuera un susurro. El millonario contrató a los mejores especialistas. Terapeutas de renombre visitaban la mansión cada semana, llevando consigo juguetes coloridos, láminas con dibujos y técnicas novedosas para estimular la comunicación. La niña los observaba con atención, como si entendiera cada esfuerzo, pero no emitía sonido alguno. Solo se limitaba a abrazar con fuerza a su oso de peluche, ese compañero fiel que había heredado de su madre, que ahora era su refugio. El oso, desgastado por el tiempo y el exceso de caricias, era el único testigo de sus pensamientos más íntimos. En la escuela, la situación no era distinta. Los profesores intentaban integrarla en las actividades, los compañeros se acercaban con curiosidad, pero ella siempre respondía con miradas fugaces y gestos tímidos. A veces dibujaba en silencio, plasmando paisajes de colores intensos que reflejaban un universo rico en emociones, pero nunca una palabra. La ansiedad de los adultos crecía, y el dolor emocional del padre se profundizaba al ver cómo su hija se hundía en un mutismo que ni el amor más desbordante lograba romper. Había noches en que él entraba en su habitación y la encontraba despierta, con los ojos fijos en el techo, como si esperara una señal. El millonario se sentaba a su lado, acariciaba su cabello y murmuraba palabras de aliento, convencido de que, aunque no respondiera, su hija lo escuchaba. En más de una ocasión, juró ver en sus pupilas una chispa de esperanza, una fuerza interior dormida que pedía ser liberada. Y aún así, al amanecer, el ciclo se repetía: silencio, gestos pequeños y un muro invisible que separaba a la niña del resto del mundo. La soledad de la pequeña era distinta a la de su padre. Mientras se luchaba contra recuerdos y responsabilidades, ella se refugiaba en un universo sin sonidos. Sus juegos consistían en ordenar muñecas, construir torres con bloques o mirar fijamente los árboles del jardín durante largos minutos, como si buscara respuestas en el movimiento de las hojas. Cada lágrima derramada en secreto era absorbida por aquel silencio profundo, un silencio que se había convertido en cárcel y escudo al mismo tiempo. El millonario llegó a pensar que quizá debía aceptar la realidad. Tal vez su hija nunca volvería a hablar. Sin embargo, cada vez que consideraba esa idea, un nudo le apretaba el pecho. Recordaba su voz dulce llamando a la madre, sus risas resonando en el comedor, sus preguntas inocentes antes de dormir. ¿Cómo resignarse a perder todo eso? La disciplina que lo había hecho imbatible en los negocios no servía para enfrentar ese misterio, y la resiliencia que le pedían los médicos parecía inalcanzable cuando la veía tan frágil. Un día, desesperado, la llevó a un templo antiguo en las afueras de la ciudad. Encendió velas, rezó con la fe que aún le quedaba y pidió un milagro. La niña se sentó junto a él, en silencio, con las manos entrelazadas. No habló, pero su mirada se suavizó, como si comprendiera la plegaria de su padre. Fue en ese momento cuando él entendió que no podía obligarla a hablar, que la transformación que buscaba debía nacer desde adentro, desde un lugar donde ni el dinero ni los médicos podían llegar. Pasaron semanas después de aquella visita. La rutina de la niña seguía marcada por el mutismo, pero algo en su comportamiento comenzaba a cambiar. Empezó a observar con más atención el mundo que la rodeaba. Miraba a los niños en la plaza desde la ventana del coche con un destello de curiosidad, y en casa ya no se limitaba a jugar sola. Buscaba a su padre con los ojos, como pidiendo compañía. Aquellos pequeños gestos eran señales de que,
Aunque callada, había en ella un movimiento interno, una búsqueda silenciosa de conexión. En el fondo, su silencio no era vacío, sino un lenguaje diferente. Cada gesto era un grito contenido, cada mirada una palabra escondida. Lo que nadie podía adivinar era que ese lenguaje estaba esperando la chispa adecuada para transformarse en sonido. Ni médicos, ni profesores, ni terapias lo habían logrado. Solo hacía falta un encuentro, un vínculo inesperado que encendiera la llama. Y esa chispa, ese instante capaz de romper el muro del silencio, estaba a punto de aparecer en el lugar más común y al mismo tiempo más mágico, un parque lleno de vida y de niños desconocidos. El millonario había comprendido que encerrar a su hija en la mansión no hacía más que profundizar su mutismo. La casa, con sus interminables pasillos, sus lámparas de cristal y sus habitaciones adornadas, se había transformado en un recordatorio constante de lo que faltaba. Por eso, una mañana de primavera, tomó una decisión diferente. La llevaría al parque, no solo como un paseo pasajero, sino como parte de una nueva rutina. Pensó que el contacto con la naturaleza, el aire fresco y la cercanía de otros niños podrían suavizar las murallas invisibles que rodeaban a la pequeña. El coche negro se detuvo frente a la entrada principal del parque. El chofer abrió la puerta y el millonario descendió primero. Luego, extendió la mano hacia su hija, que bajó lentamente con su inseparable oso de peluche en brazos. Vestida con un abrigo claro y un sombrero que protegía su rostro del sol, caminaba junto a él sin emitir palabra. Los transeúntes giraban la cabeza, sorprendidos al ver al hombre más rico de la ciudad caminando como cualquier ciudadano, sin guardaespaldas ni ostentación, solo con la compañía de su niña. Al entrar, los colores del parque parecían chocar con el gris que cargaban por dentro. Los árboles estaban en flor, los pájaros entonaban melodías alegres y el aire olía a césped recién cortado. Niños corrían descalzos tras pelotas, madres empujaban cochecitos y ancianos conversaban en los bancos de madera. Era un mundo vivo, lleno de risas y voces, el opuesto exacto de la quietud de la mansión. El millonario tomó asiento en un banco apartado, mientras su hija se quedaba de pie a su lado, observando en silencio a los demás. Al principio, ella parecía incómoda, como si todo aquel bullicio la abrumara. Sujetaba con más fuerza su oso, presionándolo contra su pecho. Su padre, sin saber qué hacer, le acarició suavemente el cabello y murmuró: «Mira, hija, escucha esas risas. Algún día también volverás a reír así». Ella levantó la mirada hacia él, y aunque no dijo nada, sus ojos mostraban un brillo distinto, un destello de curiosidad que hasta entonces no se había atrevido a salir. Los días comenzaron a repetirse con la misma escena. Cada tarde, el coche los dejaba en el parque y ambos recorrían el mismo sendero. A veces se sentaban en silencio, a veces daban pequeñas vueltas alrededor del lago artificial. El millonario observaba con detenimiento cada gesto de su hija, buscando señales mínimas de apertura. Descubrió que, aunque no jugaba con los demás, había empezado a fijar la mirada en ciertos niños. Los seguía con los ojos, como si estudiara sus movimientos. Era como si quisiera participar, pero algo la atara por dentro. Un detalle llamó especialmente la atención del padre. En una ocasión, un grupo de niños se acercó a la fuente central y comenzó a chapotear en el agua. Su hija, sentada junto a él, se inclinó levemente hacia adelante, como impulsada por un deseo reprimido de unirse a ellos. No lo hizo, claro, pero esa inclinación mínima bastó para llenar al millonario de esperanza. Se dio cuenta de que la niña no estaba completamente encerrada en su silencio. Había en ella una fuerza interior latente, un anhelo de vida que esperaba el momento justo para manifestarse. Para reforzar esa chispa, el millonario decidió convertir el parque en un refugio constante. No faltaban un solo día, aunque lloviera o hiciera frío. Si llovía, llevaban paraguas grandes y caminaban bajo los árboles. Si hacía frío, se abrigaban y se sentaban cerca de los puestos de chocolate caliente. El parque se transformó en un escenario de rutinas compartidas, donde la niña podía observar el mundo desde la seguridad de la mano de su padre. Poco a poco, comenzó a soltar pequeños gestos. Sonreír levemente al ver una mariposa, señalar con el dedo un globo que se elevaba al cielo, o girar la cabeza para seguir con la mirada a un perro que corría feliz. El millonario empezó a hablarle más en voz baja, casi como si narrara cada escena del parque. «Mira, ese niño está aprendiendo a andar en bicicleta. ¿Ves cómo se cae y vuelve a levantarse? Eso es resiliencia. Hija, y esa señora, ¿la ves? Alimenta a las palomas todos los días, porque encontró en ese gesto su propósito de vida».
Aunque la niña no respondía, él creía firmemente que esas palabras quedaban grabadas en su interior, como semillas que algún día florecerían. Había tardes en las que el sol caía y teñía todo de naranja, y en esos momentos el millonario sentía que el silencio de su hija se confundía con la calma del paisaje. Era un silencio distinto al de la mansión, no de soledad, sino de contemplación. El parque ofrecía un espacio donde las lágrimas internas de la niña se mezclaban con el murmullo del viento, un espacio donde la ansiedad del padre encontraba un respiro y donde ambos podían sostenerse mutuamente sin necesidad de palabras. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa rutina, aparentemente simple, estaba preparando el terreno para un giro inesperado. Porque en medio de esos paseos rutinarios, en un banco cualquiera, bajo la sombra de los árboles, estaba a punto de aparecer alguien que cambiaría por completo el rumbo de sus vidas. Una presencia pequeña, descalza y sonriente, que traería consigo la chispa que el millonario había buscado durante años sin éxito. Y fue justamente en una de esas tardes, cuando el parque ya se había convertido en refugio, que el destino decidió cruzar sus caminos con la persona menos pensada. Era una tarde tibia, de esas en las que el sol desciende lentamente y tiñe de oro las copas de los árboles. El millonario estaba sentado en su banco habitual, observando a su hija mientras ella mantenía la mirada fija en la fuente del parque. El aire estaba cargado de murmullos, risas infantiles y el crujir de las hojas bajo los pasos apresurados de los niños. Todo parecía transcurrir con la misma calma de los días anteriores, hasta que una figura pequeña irrumpió en la escena, como un soplo de viento inesperado que cambia la dirección de todo. Una niña descalza corría entre los árboles, esquivando a los transeúntes con la agilidad de quien está acostumbrada a moverse sin ser notada. Su vestido, desgastado por el uso, mostraba remiendos en las costuras y manchas difíciles de borrar. El cabello despeinado caía sobre su rostro, pero lo que más llamaba la atención no era su aspecto descuidado, sino la vitalidad de sus ojos. En ellos había una chispa de vida tan intensa que parecía iluminar cada paso que daba. Se acercó a un grupo de niños que jugaban a la pelota, y aunque al principio algunos la miraron con recelo, pronto rieron con ella. La niña improvisaba juegos, inventaba canciones con palabras sueltas y acompañaba cada frase con gestos exagerados que provocaban carcajadas. El millonario, desde su banco, la observaba con una mezcla de sorpresa y cautela. No estaba acostumbrado a ver tanta espontaneidad, menos aún en alguien que, a todas luces, provenía de la calle. Su hija, en cambio, no apartaba la vista de la recién llegada. Algo en aquella niña diferente había captado su atención. El millonario notó cómo el brazo de la pequeña se aferraba con más fuerza al oso de peluche, pero sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, no estaban vacíos. Seguían cada movimiento de la desconocida con una intensidad nueva. La escena dio un giro inesperado cuando la niña descalza, en medio de su juego improvisado, tropezó y cayó cerca del banco donde estaban el millonario y su hija. En lugar de llorar, se levantó riendo y, al notar la mirada fija de la niña silenciosa, se le acercó sin miedo. Sus pasos eran seguros, como si no existiera diferencia alguna entre ellas, como si el contraste de mundos no tuviera peso en su percepción. «Hola», dijo con una voz clara y alegre, inclinando la cabeza hacia la pequeña. La hija del millonario la miró en silencio, sin responder, escondiéndose un poco detrás del brazo de su padre. El millonario pensó en intervenir, pero algo lo detuvo. Había en esa mirada un destello que no quería interrumpir. La niña de la calle se agachó, arrancó una pequeña flor amarilla del césped y la extendió hacia la niña silenciosa. «Es para ti», añadió, con una sonrisa que desarmaba cualquier barrera. El gesto fue simple, casi insignificante, pero cargado de una pureza imposible de ignorar. La hija del millonario dudó unos segundos. Sus dedos temblaban ligeramente, hasta que finalmente extendió la mano y tomó la flor. No dijo nada, pero sus ojos brillaron de un modo que su padre no veía desde antes de la tragedia. El millonario sintió como un nudo se formaba en su garganta al presenciar aquella mínima interacción, tan pequeña y al mismo tiempo tan trascendental. La niña de la calle no se conformó con entregar la flor. Se sentó en el suelo, justo frente a la otra, y comenzó a hacer muecas graciosas. Sus gestos exagerados provocaban risas en los niños a su alrededor, y aunque la hija del millonario no se rió, algo en su expresión cambió. Sus labios se entreabrieron levemente, como si quisiera imitar aquel juego sin palabras. El millonario, testigo de la escena, sintió que algo invisible empezaba a moverse dentro del corazón de su hija. Pasaron unos minutos en los que nadie dijo nada más.
El padre seguía en silencio, la hija abrazaba su peluche y la niña descalza continuaba inventando gestos y sonidos divertidos. Había una magia extraña flotando en el aire, una sensación de que aquel encuentro no era casualidad, sino parte de un plan mayor. El millonario lo percibió con claridad. Algo estaba ocurriendo, y aunque no podía explicarlo, sabía que debía permitir que se desarrollara. La niña de la calle, después de un rato, se levantó de golpe y corrió hacia el grupo de niños con los que había estado jugando. Antes de irse, lanzó una última mirada a la hija del millonario y le dedicó una sonrisa amplia, como quien promete volver. Y de algún modo, en el fondo de su ser, la niña silenciosa lo entendió. Su padre también entendió. Aquello no había terminado allí. Era apenas el comienzo de algo inesperado. El millonario, conmovido, acarició el hombro de su hija. No necesitaba palabras para saber que ese instante había dejado una huella en ella. Era como si el muro de silencio hubiera mostrado su primera grieta, provocada no por médicos ni terapias, sino por la inocencia de una niña que no tenía nada, pero lo daba todo con una simple flor y una sonrisa. La tarde se despidió con un cielo teñido de púrpura, y mientras regresaban al coche, el millonario no dejaba de pensar en aquella escena. Se preguntaba quién era esa niña, de dónde había salido y por qué su sola presencia había provocado un cambio tan visible en su hija. El eco de esas preguntas lo acompañó toda la noche, como si el destino estuviera preparando un nuevo capítulo que desbordaría cualquier lógica. Lo que ni él ni su hija sabían era que esa pequeña descalza no había llegado por casualidad. Su regreso al parque marcaría un punto de inflexión, un contraste de mundos tan profundo que transformaría sus vidas para siempre. El día siguiente, como de costumbre, el millonario llevó a su hija al parque. No era la primera vez que repetían esa rutina, pero aquella tarde no tenía nada de ordinario. Algo en el aire parecía anticipar que el encuentro del día anterior no había sido un episodio aislado, sino el inicio de una historia que se repetiría con mayor fuerza. Apenas se sentaron en su banco habitual, la niña de la calle volvió a aparecer, como si supiera exactamente dónde encontrarlas. Corría entre los árboles, con los pies descalzos y la misma sonrisa franca que iluminaba su rostro. Esta vez, no tardó en acercarse. Traía en las manos un palo al que había amarrado una bolsa plástica, improvisando una especie de cometa. Corría de un lado a otro, levantando la bolsa contra el viento, mientras reía como si aquel trozo de basura fuera el tesoro más preciado del mundo. La hija del millonario, que observaba en silencio, levantó levemente el rostro y la siguió con la mirada. El contraste era evidente. Una niña con vestidos caros y un oso de peluche importado, frente a otra que jugaba con los restos que encontraba en la calle, y sin embargo, la chispa de alegría en los ojos de la segunda era mucho más intensa que la seguridad material de la primera. El millonario no pudo evitar notar cómo ese contraste lo golpeaba. Él, que había gastado fortunas en médicos, juguetes sofisticados y viajes, no había logrado arrancar una sonrisa a su hija. Y sin embargo, aquella pequeña sin zapatos, con un simple pedazo de plástico, parecía despertar más interés en la niña callada que todo lo que el dinero podía comprar. Se quedó en silencio, reflexionando sobre la ironía de la vida. Lo que para unos era basura, para otros era un motivo de felicidad. La niña de la calle se detuvo frente a ellas y levantó su improvisada cometa. ¿Quieres intentarlo?, preguntó con voz clara, dirigiéndose directamente a la niña del millonario. La pequeña dudó, abrazó su oso con fuerza y miró a su padre en busca de seguridad. El millonario le sonrió, dándole una señal de aprobación con un leve gesto de cabeza. Aunque no dijo nada, la hija estiró su mano tímidamente y tomó el palo que sostenía la bolsa. Fue un instante breve, pero cargado de un simbolismo profundo. La riqueza tendía su mano hacia la pobreza, y ambas se encontraban en un mismo juego. La niña de la calle la guió con paciencia, corriendo junto a ella para ayudarla a levantar la cometa improvisada. La hija del millonario tropezó al principio, torpe en sus movimientos, pero pronto descubrió que el viento hacía su parte y la bolsa plástica se elevaba por encima de los árboles. Sus labios no emitieron palabras, pero sus ojos se iluminaron de una forma que su padre reconoció al instante. Era la misma luz que alguna vez había tenido antes de que el silencio se apoderara de ella. Mientras tanto, otros niños del parque observaban la escena. Algunos se unieron, corriendo alrededor y gritando de emoción. El millonario, desde el banco, contemplaba con un nudo en la garganta. Aquello que parecía un simple juego se había convertido en una metáfora de su propia vida. La cometa hecha de desechos volaba más alto que cualquier objeto costoso que pudiera comprar,
y con ella, el corazón de su hija parecía elevarse también. La tarde avanzó y las dos niñas comenzaron a compartir más momentos. La de la calle, con gestos naturales, le mostró cómo trepar a un árbol bajo y cómo recoger piedritas planas para lanzarlas sobre el lago y hacerlas rebotar. La hija del millonario, aunque siempre en silencio, la seguía con atención, imitaba sus movimientos y, por primera vez en mucho tiempo, parecía olvidar el peso que llevaba dentro. El millonario los observaba con mezcla de asombro y gratitud. Había descubierto que, en esa relación tan improbable, su hija encontraba algo que nadie más había logrado darle. En un momento, mientras ambas estaban agachadas recolectando flores silvestres, un grupo de madres que caminaba cerca se detuvo a observar. Algunas murmuraban entre sí, comentando el contraste evidente entre las niñas. Una de ellas, con tono crítico, dijo lo suficientemente alto como para que el millonario la escuchara. No entiendo cómo un hombre de su posición permite que su hija juegue con esa niña de la calle. El comentario atravesó al millonario como una daga. Durante años había vivido pendiente de la opinión pública, cuidando cada detalle de su imagen. Pero en ese instante, mientras veía a su hija tender la mano para pasarle una flor a la pequeña descalza, comprendió que nada de eso importaba. Por primera vez, se rebeló en silencio contra el juicio de los demás. No le importaba la diferencia de clases ni las críticas. Lo único que veía era que su hija, en compañía de aquella niña, volvía a brillar. Cuando el sol comenzó a caer, la niña de la calle se despidió con un gesto alegre y corrió hacia un rincón del parque donde desapareció entre la multitud. La hija del millonario la siguió con la mirada hasta perderla de vista, y aunque no pronunció palabra, su padre pudo leer en sus ojos el deseo de volver a verla. Era como si hubiera encontrado en ella un reflejo distinto, un espejo que le mostraba un mundo donde la esperanza era posible aún en medio de la pobreza. Esa noche, al regresar a la mansión, el millonario se quedó despierto más tiempo del habitual. Se preguntaba qué tenía aquella niña que lograba lo que nadie más había conseguido. Pensó en la dureza de su propia vida, en la soledad que compartía con su hija, y se dio cuenta de que, de algún modo, ambas niñas representaban extremos de un mismo hilo, la riqueza sin voz y la pobreza con risas. Y al encontrarse, ambas parecían sanar un poco de sus heridas. El contraste de mundos no era solo un choque de realidades, sino una lección disfrazada. El millonario lo comprendía cada vez con más claridad. A veces, lo que menos esperamos es lo que más necesitamos. Y su hija, sin palabras, le estaba mostrando que había encontrado en aquella niña la chispa que podría devolverle la voz. Lo que aún ignoraban era que aquel contraste no solo traería sonrisas pasajeras, sino que desencadenaría un milagro tan profundo que desafiaría la lógica y cambiaría para siempre sus destinos. La siguiente tarde, el millonario volvió al parque con su hija, como ya se había vuelto costumbre. Esta vez, sin embargo, había en el aire una expectativa distinta, un presentimiento difícil de ignorar. Su hija, aunque callada, mantenía la mirada fija en el camino, como si esperara encontrar de nuevo a aquella niña descalza que la había sorprendido los días anteriores. El millonario lo notó y no dijo nada, pero en su interior se encendió una esperanza tímida. Algo estaba cambiando en ella, algo que ni él ni los médicos habían logrado despertar. Al llegar al banco de siempre, no tuvieron que esperar mucho. Entre los árboles apareció la pequeña de la calle, con la misma energía vivaz, los pies descalzos marcados por el polvo y la sonrisa franca en el rostro. Traía consigo un manojo de flores silvestres, maltratadas por el calor, pero que ella sostenía como si fueran un tesoro. Corrió hacia la hija del millonario y, sin pedir permiso, extendió la mano para ofrecerle la flor más grande. La niña rica, con su vestido impecable y su inseparable oso de peluche, dudó unos segundos. Miró a su padre en busca de aprobación, pero el millonario no intervino. Solo la observó con calma, confiando en que aquel momento debía seguir su curso natural. Con movimientos lentos, la pequeña estiró la mano y tomó la flor. Fue un gesto simple, casi insignificante, pero cargado de un simbolismo que nadie podía ignorar. Por primera vez en años, su hija aceptaba algo que venía del mundo exterior, un puente invisible tendido por la inocencia. La niña de la calle sonrió satisfecha y, sin decir palabra, se sentó en el suelo frente a ella. Comenzó a jugar con los pétalos, deshojándolos y lanzándolos al aire como si fueran mariposas. La hija del millonario la miraba con atención, siguiendo cada movimiento, fascinada por la espontaneidad de aquella pequeña. El padre, sentado en el banco, contenía la respiración, consciente de que algo trascendental estaba ocurriendo ante sus ojos.
Pasaron unos minutos de silencio, hasta que la niña de la calle rompió la calma con su voz clara. «Si quieres, mañana te traigo más flores. Aquí crecen muchas». La hija del millonario no respondió, pero sus dedos acariciaron el tallo de la flor que tenía en la mano, como si esa fuera su manera de contestar. Era un lenguaje distinto, hecho de gestos mínimos, pero suficiente para que la otra entendiera. Y la niña de la calle, como si supiera interpretar esos silencios, asintió con naturalidad y continuó jugando. La escena se repitió en los días siguientes. Cada tarde, la pequeña descalza buscaba flores en los rincones del parque y corría a entregarlas. A veces eran margaritas, otras tréboles, otras simples ramas verdes que ella presentaba como si fueran regalos valiosos. Y cada vez, la hija del millonario los aceptaba con una timidez creciente, guardándolos en su regazo junto al oso de peluche. El millonario comenzó a notar cómo los pétalos se acumulaban en la habitación de su hija. Estaban en la mesa de noche, en los cajones, incluso enmarcados en un libro que ella había abierto para guardarlos con cuidado. Ese primer gesto de amistad había abierto una grieta en el muro del silencio. Su hija no hablaba, pero ya no era indiferente. Había empezado a esperar cada tarde con una impaciencia silenciosa, mirando por la ventana cuando el coche se detenía frente al parque, aferrando su oso con menos fuerza, como si en su interior una nueva confianza germinara. El millonario veía todo esto con una mezcla de alegría y desconcierto. Se preguntaba cómo era posible que una niña sin recursos, sin educación formal, pudiera dar lo que la ciencia y el dinero no habían logrado. Una tarde, mientras las dos jugaban con flores y hojas secas, un niño se acercó con curiosidad y preguntó a la pequeña de la calle: «¿Por qué siempre le das flores?» Ella lo miró, encogió los hombros y respondió con sencillez: «Porque las flores no necesitan palabras, y ella tampoco». El millonario escuchó esa frase desde su banco y sintió un estremecimiento. Era como si aquella niña hubiera comprendido un secreto profundo. El lenguaje del corazón no siempre requiere sonido. Y quizá, pensó, ahí estaba la clave para sanar a su hija. Con el paso de las semanas, los gestos se multiplicaron. La niña de la calle comenzó a inventar pequeños juegos con los pétalos, lanzarlos al aire y atraparlos antes de que cayeran, esconderlos detrás de la espalda para que la otra adivinara en qué mano estaban, o colocarlos sobre el pelo de la pequeña como si fueran coronas. La hija del millonario, aunque en silencio, empezó a sonreír en esos momentos, una sonrisa leve pero inconfundible que su padre guardaba en la memoria como un tesoro. Aquella amistad incipiente, construida con flores arrancadas del césped y gestos espontáneos, se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo. Era un puente entre dos mundos opuestos: la riqueza, la pobreza, el silencio y la voz, la soledad y la esperanza. Y lo más sorprendente era que, sin proponérselo, la niña de la calle estaba devolviendo a la otra la capacidad de abrirse al mundo, aunque todavía no con palabras. El millonario, testigo de todo, comprendió que debía permitir que aquella relación creciera. No importaban las críticas de los demás ni las miradas de desaprobación que recibía. Había encontrado en esos pequeños gestos un poder de transformación que desbordaba cualquier lógica. Y aunque no podía explicarlo, sabía que estaba presenciando el inicio de algo extraordinario. Lo que nadie podía imaginar era que aquellos pequeños regalos, esas flores en valor comercial, pronto se transformarían en risas compartidas capaces de desafiar el silencio más profundo. La rutina en el parque ya no era la misma desde que las dos niñas comenzaron a encontrarse. Lo que al principio había sido un gesto tímido con flores se transformaba lentamente en algo más profundo, en un juego secreto que parecía pertenecer solo a ellas. El millonario, sentado en su banco habitual, observaba cada detalle con el corazón encogido. Su hija, que hasta hacía poco permanecía inmóvil y distante, ahora mostraba una tensión inusual, como si una energía nueva la envolviera. El silencio aún la dominaba, pero había algo distinto. La manera en que sus ojos se encendían frente a la niña de la calle anunciaba un cambio invisible, una grieta luminosa en la muralla que la aprisionaba. Una tarde en particular, la pequeña descalza llegó con un ánimo aún más desbordante que de costumbre. Traía en las manos un sombrero viejo que probablemente había recogido de algún rincón olvidado. Al verlo, muchos niños se acercaron curiosos, y fue entonces cuando ella comenzó a hacer una serie de movimientos exagerados, girando el sombrero, poniéndoselo al revés y tropezando a propósito como si fuera un artista en un escenario improvisado. Las carcajadas no tardaron en estallar entre los demás. La hija del millonario, sentada con su inseparable oso en brazos,
observaba la escena con los labios entreabiertos, sorprendida por aquella espontaneidad que desarmaba todas las barreras. El millonario no perdía detalle. Vio cómo, en un momento inesperado, las comisuras de los labios de su hija se curvaron hacia arriba, primero tímidas, casi imperceptibles, y luego con más claridad. Era una sonrisa, pequeña pero real. Su corazón latió con fuerza. Era la primera sonrisa genuina que le veía desde la muerte de su esposa. No fue una risa sonora, pero ese gesto, tan sencillo y profundo, lo hizo contener las lágrimas. Comprendió que algo esencial estaba ocurriendo, que el silencio de su hija comenzaba a resquebrajarse con la fuerza de la inocencia. La niña de la calle, consciente de que la atención de la otra se había fijado en ella, redobló sus esfuerzos. Colocó el sombrero en el suelo, fingió tropezar con él, se tiró de espaldas y levantó las piernas en el aire como si intentara nadar. Los niños alrededor estallaron en carcajadas. Y fue entonces cuando ocurrió. Un sonido breve, apenas un murmullo entrecortado, salió de la garganta de la hija del millonario. No fue una palabra, tampoco una frase, sino un pequeño ruido que recordaba a una risa contenida. El padre, sentado en el banco, apretó con fuerza sus manos contra los muslos, incrédulo, como si temiera que todo fuera una ilusión. La niña descalza, al percibir ese primer destello de risa, se acercó y comenzó a imitar animales con gestos ridículos, infló las mejillas como un sapo, caminó en 4 patas como un gato torpe y agitó los brazos como si fueran alas. La hija del millonario la siguió con la mirada, y de repente, sus hombros se sacudieron levemente. Una risa silenciosa, sin sonido, pero visible en su cuerpo, brotó como un manantial reprimido. El millonario no pudo evitarlo. Las lágrimas descendieron por su rostro al ver cómo su hija se permitía, al menos por un instante, compartir la alegría de otro niño. El tiempo pareció detenerse en aquel círculo improvisado de juegos. Las 2 niñas se quedaron frente a frente, una riendo abiertamente, la otra sonriendo en silencio, pero unidas por una complicidad que nadie más podía comprender. No hacían falta palabras. Bastaba la magia de la risa para conectar 2 almas que venían de mundos completamente distintos. El millonario, en su banco, se dio cuenta de que algo estaban haciendo, un vínculo poderoso que ni la riqueza ni la pobreza podían explicar. Al anochecer, cuando se preparaban para volver a casa, la niña de la calle se acercó una última vez a la hija del millonario. Le tendió la mano, como invitándola a levantarse. La pequeña dudó, miró a su padre, y aunque no aceptó del todo, dejó que su dedo rozara el de la otra. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para sellar un acuerdo invisible. Volverían a encontrarse y volverían a reír. Durante los días siguientes, la escena se repitió. Cada tarde, la niña de la calle inventaba un nuevo espectáculo improvisado. Un baile absurdo, un cuento narrado con gestos, un juego de muecas interminables. Y cada vez, la hija del millonario reaccionaba un poco más. Una sonrisa más amplia, un hombro que temblaba con la risa, un pequeño sonido ahogado que se escapaba sin querer. Para el padre, cada instante era una revelación. Había descubierto que la risa tenía un poder sanador, que no necesitaba palabras para romper las cadenas del dolor emocional. Sin embargo, lo más sorprendente no fue la risa en sí, sino lo que provocó después. El millonario comenzó a notar que, al regresar a la mansión, su hija parecía distinta. No hablaba, pero sus pasos eran más ligeros, sus gestos más expresivos. Se detenía a mirar los cuadros con más atención. Se acercaba a la ventana como esperando algo y, en las noches, parecía dormir con mayor serenidad. Era como si cada carcajada compartida en el parque hubiera sembrado dentro de ella una semilla de esperanza, una promesa de transformación que iba más allá de lo visible. El millonario comprendió entonces que el silencio de su hija no era un muro impenetrable, sino un terreno fértil que solo esperaba la semilla adecuada. Y esa semilla había llegado en forma de risas, regaladas por una niña que no tenía nada, pero que le ofrecía todo con la pureza de su inocencia. Se preguntó cuántos milagros más podían esconderse en esa amistad inesperada y hasta dónde podían llegar juntas. Lo que nadie imaginaba era que aquellas risas, nacidas de la nada, estaban preparando el camino para un milagro aún mayor, el regreso de una voz perdida hacía demasiado tiempo. Las siguientes semanas confirmaron lo que el millonario apenas atrevía a aceptar. Su hija había encontrado en aquella niña de la calle algo imposible de comprar con dinero. Cada tarde en el parque, ambas parecían reconocerse más, como si hubieran compartido una historia secreta que nadie más podía comprender.
Lo que empezó con flores y risas se transformó en una rutina cargada de significado, una especie de ritual donde dos almas heridas encontraban consuelo en la compañía de la otra. Al llegar al parque, ya no hacía falta buscarlas. Apenas se veían, corrían una hacia la otra. La hija del millonario, aunque seguía en silencio, daba pasos más decididos. Su oso de peluche ya no era un escudo tras el cual esconderse, sino un compañero que compartía con la otra, dejándolo en sus manos durante algunos juegos. Era la primera vez que permitía que alguien, fuera de su padre, tocara aquel objeto tan íntimamente ligado a su madre. El millonario lo notó desde lejos y comprendió que aquel gesto hablaba más fuerte que cualquier palabra. Un día, la niña de la calle llevó consigo un pequeño tesoro que había encontrado. Una piedrecilla brillante, pulida por el agua del río cercano. La sacó de su bolsillo con orgullo y la colocó en la palma de la hija del millonario. «Es mágica», dijo con voz firme. «Si la aprietas fuerte y cierras los ojos, puedes pedir un deseo, y seguro se cumple». La niña rica obedeció sin protestar. Cerró los ojos, apretó la piedra con fuerza y permaneció así unos segundos. Cuando los abrió, no dijo nada, pero una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla. El millonario, que observaba a lo lejos, sintió que esa lágrima no era de tristeza, sino de una emoción nueva, de un anhelo que había encontrado forma en aquel juego. Se preguntó qué habría pedido su hija en secreto, pero decidió no interrumpir el misterio. Otro día, la de la calle improvisó un juego de imitación. Caminaba como pato, se movía como un robot, fingía ser un anciano encorvado. La hija del millonario comenzó a imitarla, primero tímidamente, luego con más decisión. Pronto ambas estaban caminando de manera absurda alrededor de la fuente, provocando risas de los niños que las rodeaban. El millonario, sentado, sintió como la soledad que lo había acompañado durante tanto tiempo se disipaba poco a poco, sustituida por la alegría de ver a su hija participar, aunque fuera en silencio, en la vida de otros. La conexión no se limitaba a juegos. Había momentos de quietud compartida, donde las dos niñas se sentaban bajo un árbol, una al lado de la otra, sin necesidad de hablar. La de la calle arrancaba hojas y las lanzaba al viento, y la otra la observaba con una calma que transmitía serenidad. En esos silencios compartidos había más comunicación que en cualquier sesión con médicos. Era un lenguaje distinto, tejido de gestos, sonrisas, lágrimas y complicidad. El millonario, mientras tanto, se debatía entre la gratitud y el desconcierto. ¿Quién era esa niña que, sin recursos, sin familia, sin estudios, había logrado lo que nadie más podía? Una tarde se acercó un poco más y se atrevió a dirigirle la palabra. «¿Cómo te llamas?» La niña lo miró con ojos brillantes y respondió con naturalidad. «Me llaman Clara». Ese nombre quedó grabado en la mente del millonario como un símbolo. Clara, claridad, luz, transparencia. Y era exactamente lo que aquella pequeña representaba en la vida de su hija, una claridad que disolvía poco a poco la oscuridad del silencio. Con el paso de los días, la confianza entre las niñas creció tanto que comenzaron a inventar juegos secretos. Uno de ellos consistía en dibujar con palitos sobre la tierra figuras simples, círculos, estrellas, corazones. La hija del millonario, aunque sin palabras, se esmeraba en trazar formas que Clara celebraba con entusiasmo. «Es un sol», exclamaba ella, y la otra sonreía confirmando en silencio. El padre observaba, maravillado, cómo su hija se expresaba de maneras que jamás había imaginado. La magia de esa conexión se extendía más allá del parque. Una noche, al regresar a casa, la niña se sentó frente a una hoja en blanco y comenzó a dibujar. No eran las figuras rutinarias que solía hacer. En el centro estaba un árbol enorme, bajo el cual dos niñas se daban la mano. El millonario, al ver el dibujo, sintió que el corazón se le encogía. Era la prueba de que Clara ya no era solo una compañera de juegos, sino alguien que ocupaba un lugar profundo en el universo interior de su hija. El millonario sabía que debía permitir que esa relación creciera, aunque le generara dudas. Había visto demasiadas veces cómo la sociedad juzgaba sin piedad, y temía por las miradas críticas hacia esa amistad improbable. Sin embargo, cada gesto de su hija le confirmaba que el vínculo con Clara era la llave que había esperado durante años. Decidió, entonces, ignorar los prejuicios y abrir espacio a esa amistad, aunque eso significara enfrentar murmullos y preguntas incómodas. Una tarde, mientras el sol caía y las sombras se alargaban, Clara se acercó a la hija del millonario y, con voz seria, dijo: «¿Sabes? No importa que no hables.
Yo te entiendo igual. Fue un momento breve, pero cargado de una verdad contundente. La hija del millonario la miró con ojos húmedos. Por primera vez, apoyó su cabeza en el hombro de otra persona que no fuera su padre. El millonario, testigo de la escena, sintió que sus lágrimas caían sin poder contenerlas. Comprendió que lo que estaba ocurriendo era más grande que él, más grande que sus recursos y sus temores. Estaba presenciando un milagro en construcción, tejido a través de la magia de una conexión que trascendía las palabras. Lo que ninguno de los tres sabía era que esa magia, alimentada por juegos, silencios y gestos, pronto se transformaría en un milagro tangible. La primera palabra que rompería años de mutismo. La rutina del parque había tejido entre las niñas un lazo invisible, fuerte y cada vez más evidente. El millonario lo observaba día tras día, con la certeza de que algo se movía dentro de su hija, aunque todavía no se atrevía a imaginar hasta dónde podía llegar aquel vínculo. El silencio aún era su compañía habitual, pero ya no era un silencio frío. Ahora estaba lleno de gestos, sonrisas leves y una nueva apertura al mundo. Sin embargo, nada había preparado al padre para lo que estaba a punto de presenciar. Era una tarde luminosa, con el cielo despejado y un viento suave que agitaba las hojas de los árboles. Clara, como de costumbre, había llegado corriendo, y ambas niñas se reunieron bajo el mismo roble donde solían jugar. Ese día Clara había inventado un nuevo entretenimiento. Había recogido varias ramitas y con ellas construía pequeñas figuras en el suelo. Dibujaba casas, soles y animales que luego animaba con movimientos exagerados, como si las ramas fueran marionetas. Los niños que se habían acercado reían y participaban, pero la hija del millonario no apartaba la vista de Clara. En un momento, la pequeña descalza tomó una de las ramitas y fingió que era un caballo. Corrió en círculos, imitando relinchos y saltos, hasta que de repente fingió caer dramáticamente al suelo. La exageración de la caída hizo que los demás estallaran en carcajadas. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La hija del millonario, que hasta entonces solo había sonreído en silencio, soltó un sonido breve, un pequeño estallido de risa que brotó como un manantial contenido. El millonario, sentado en su banco, se levantó de inmediato. No podía creer lo que acababa de escuchar. Era tenue, apenas un murmullo, pero inconfundible, la risa de su hija. Llevaba años soñando con ese sonido, y ahora, al oírlo, sintió como las lágrimas le inundaban los ojos. Se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho, temiendo que cualquier movimiento pudiera romper la magia de aquel instante. Clara, al escucharla, se quedó congelada un segundo. Luego, con la naturalidad que la caracterizaba, sonrió y repitió su caída exagerada. Esta vez la risa de la hija del millonario fue un poco más clara, más larga. Los demás niños la miraron sorprendidos, sin entender la importancia de lo que estaba pasando. Para ellos era solo una niña riendo. Para el millonario, era el milagro más grande de su vida. La emoción se intensificó cuando, en medio de las carcajadas, la niña del millonario abrió la boca y dejó escapar un balbuceo. No fue una frase completa, ni siquiera una palabra clara, pero fue un sonido articulado, un intento de hablar que rompía de golpe años de silencio. El millonario llevó las manos a su rostro, incapaz de contener la conmoción. No sabía si reír o llorar, pero entendía que estaba presenciando un momento irrepetible. Clara, consciente de lo que sucedía, se acercó despacio y se arrodilló frente a la otra niña. Le tomó las manos con delicadeza y le dijo con voz suave: «Puedes hacerlo. Yo sé que puedes». La hija del millonario la miró con ojos brillantes, húmedos por las lágrimas contenidas. Entonces, con un esfuerzo titánico, como si cada sílaba pesara toneladas, murmuró una palabra casi inaudible. Flo. El millonario, que había corrido hasta ellas, se inclinó para escuchar mejor. «¿Qué has dicho, hija?», preguntó con la voz entrecortada. La niña, apretando aún las manos de Clara, repitió un poco más fuerte: «Flor». El tiempo pareció detenerse. Esa palabra sencilla, tan vinculada a los gestos de amistad que habían compartido, fue como una chispa que encendió un fuego imparable. El millonario cayó de rodillas, abrazando a su hija mientras las lágrimas le corrían libremente. Había esperado años para escucharla hablar, y el milagro había llegado no en un hospital ni en la consulta de un especialista, sino en un parque, gracias a la inocencia de una niña de la calle. La noticia se propagó entre los niños que estaban alrededor. Algunos aplaudieron, otros sonrieron sin comprender del todo la magnitud de lo ocurrido. Clara, en cambio,
Permaneció tranquila, como si hubiera sabido desde siempre que ese momento llegaría. Se limitó a acariciar suavemente la mano de la otra y a sonreírle con ternura. El millonario no podía dejar de repetir aquella palabra en su mente. Flor no era solo un sonido, era un símbolo. Representaba la amistad, la esperanza, la resiliencia y la fuerza interior que su hija había encontrado gracias a Clara. Era también la prueba de que la transformación era posible, incluso cuando todo parecía perdido. Esa noche, al regresar a la mansión, el millonario llevó a su hija en brazos hasta su habitación, como si fuera la primera vez que lo hacía en años. La acostó, le dio un beso a la frente y permaneció a su lado durante largo rato, reviviendo en su mente cada segundo de lo ocurrido. Antes de quedarse dormida, la niña apretó contra su pecho la flor marchita que Clara le había dado y murmuró, casi en un susurro, «Flor». El millonario se cubrió el rostro con las manos, vencido por la emoción. Sabía que no podía apresurar las cosas, que tal vez las palabras tardarían en fluir con naturalidad, pero lo importante ya había ocurrido. Su hija había roto el muro del silencio, y todo gracias a esa amistad improbable que la vida le había puesto en el camino. Lo que aún estaba por venir era incluso más conmovedor. El reencuentro emocional entre padre e hija, un vínculo restaurado por completo gracias a aquella chispa de vida que Clara había encendido. La noche después de que su hija pronunciara aquella primera palabra, el millonario apenas pudo dormir. Cerraba los ojos y volvía a escuchar la voz débil, entrecortada, pero real, de su pequeña. Era un sonido sencillo y breve, y sin embargo tenía la fuerza de un trueno en su memoria. Se levantaba una y otra vez de la cama, caminaba por los pasillos en penumbras y se detenía frente a la puerta de la niña, como si temiera que todo hubiera sido un sueño. Cuando la abría con suavidad, la encontraba dormida, abrazada a su flor marchita y a su oso de peluche, respirando en paz. Cada vez que la veía así, una oleada de gratitud lo atravesaba. Después de tantos años de silencio, había vuelto a oír su voz, y eso significaba que aún quedaba esperanza. La mañana siguiente fue distinta a todas las anteriores. La mansión, antes silenciosa y pesada, parecía llena de vida. Los sirvientes notaron un brillo nuevo en los ojos del millonario, algo que no veían desde hacía años. Él, que solía atravesar los pasillos con gesto adusto, ahora caminaba con ligereza, casi con prisa, como si quisiera contarle al mundo entero lo que había sucedido. Sin embargo, guardó el secreto en su corazón. Era demasiado sagrado, demasiado íntimo, para reducirlo a simples palabras. Cuando llegó la tarde, el coche los llevó nuevamente al parque. El millonario tenía el corazón latiendo con fuerza. Necesitaba comprobar que lo de ayer no había sido un accidente, que no se trataba de un espejismo. La niña iba a su lado, tranquila, con su flor marchita aún en la mano, como si fuera un talismán. El padre la miraba de reojo y notaba en ella una serenidad diferente, como si hubiera soltado un peso invisible que cargaba desde hacía años. Al llegar, Clara ya estaba allí, sentada bajo el roble, esperándolos. Al verlas, corrió hacia la niña y la saludó con la energía de siempre. El millonario contuvo la respiración, esperando algún signo. Y lo tuvo. La hija levantó el rostro, la miró directamente y, con voz apenas audible, dijo otra vez, «Flor». Clara abrió los ojos de par en par y luego sonrió con la naturalidad de quien recibe un regalo esperado. No lo celebró con escándalo ni con gritos. Simplemente tomó la mano de la niña y la apretó con suavidad, como si entendiera la magnitud de ese instante. El millonario, en cambio, no pudo contener las lágrimas. Sintió que aquel momento no era solo un avance en la recuperación de su hija, sino un verdadero reencuentro con ella, como si la hubiera perdido en un túnel oscuro y ahora la viera regresar poco a poco hacia la luz. Durante las horas siguientes, el padre se convirtió en un observador silencioso de la magia que nacía entre las dos niñas. Clara no forzaba nada, no pedía que hablara, no la presionaba. Solo jugaba, inventaba, reía y compartía. Y en medio de ese ambiente, la hija del millonario comenzó a emitir pequeños sonidos, risas breves, murmullos tímidos, un par de sílabas que se escapaban sin querer. No eran frases completas, pero cada una era como un rayo de sol abriéndose paso entre nubes densas. Al caer la tarde, cuando se preparaban para regresar, el millonario se arrodilló frente a su hija y la tomó de los hombros. La miró fijamente, con los ojos húmedos, y susurró, «Estoy orgulloso de ti, mi amor. No importa cuánto tardes, yo siempre estaré aquí para escucharte». La niña lo miró con intensidad, y aunque no respondió con palabras, apoyó su frente contra la de él,
sellando un instante de unión que había estado roto durante demasiado tiempo. El millonario sintió que recuperaba no solo a su hija, sino también una parte de sí mismo que había quedado atrapada en el dolor tras la muerte de su esposa. Era como si ambos hubieran estado navegando en mares distintos. De repente, se hubieran reencontrado en la misma orilla. En los días que siguieron, los cambios se hicieron más evidentes. La niña comenzó a buscar más contacto con su padre. Se sentaba a su lado en el sofá, lo miraba mientras trabajaba y hasta señalaba objetos de la casa con la intención de nombrarlos. Aún no lograba articular bien, pero sus intentos llenaban el corazón del millonario de un orgullo indescriptible. Cada sonido era una victoria, cada intento una promesa de que el silencio no tendría la última palabra. Un momento particularmente conmovedor ocurrió una noche, cuando el millonario la arropaba para dormir. Mientras le acomodaba las sábanas, la niña lo miró fijamente y murmuró: «Pa». El hombre sintió que el tiempo se detenía. La voz era frágil, temblorosa, pero había dicho la primera sílaba de papá. Su corazón casi estalló. Se inclinó y la abrazó con fuerza, susurrándole entre sollozos: «Sí, hija, aquí estoy. Siempre seré tu papá». Aquella noche no pudo contener las lágrimas, pero eran lágrimas distintas, no de dolor ni de impotencia, sino de alegría pura, de gratitud por recuperar poco a poco el vínculo más sagrado de su vida. El reencuentro no era solo con su hija, sino también con la vida misma. El millonario, que había vivido tanto tiempo en la sombra de la tristeza, comenzó a experimentar de nuevo el sabor de la esperanza. Se sorprendía sonriendo sin motivo, planeando paseos futuros, pensando en cómo sorprender a su pequeña con cosas simples que antes no valoraba. Descubrió que el verdadero lujo no estaba en los banquetes ni en las fiestas, sino en esos instantes cotidianos donde podía escuchar un balbuceo de su hija o verle esbozar una sonrisa. Y en el centro de todo estaba Clara. La niña de la calle se había convertido en el puente entre el silencio y la voz, entre el dolor y la esperanza, entre el pasado y el futuro. El millonario lo sabía. Aquel milagro no habría ocurrido sin ella. Y aunque aún no tenía claro cómo respondería a esa deuda de gratitud, intuía que el destino lo estaba empujando hacia una decisión que transformaría no solo la vida de su hija, sino también la de Clara. Lo que aún no sabía era que, al descubrir la verdad sobre la situación de Clara, se enfrentaría a un dilema que pondría a prueba su corazón y lo obligaría a elegir entre la comodidad de su mundo y la posibilidad de cambiar 3 vidas para siempre. El millonario había recuperado a su hija poco a poco, palabra tras palabra, gesto tras gesto, y en el centro de esa transformación estaba Clara. Esa niña de la calle, que aparecía cada tarde con su sonrisa y su desparpajo, había hecho lo que ni especialistas ni terapias costosas lograron. Pero, con el paso de los días, una pregunta comenzó a rondar la mente del hombre, primero como un susurro, luego como un eco insistente. ¿Quién era realmente Clara? No podía ignorar lo evidente. Su ropa siempre estaba sucia, desgastada. Sus pies descalzos llevaban las marcas del asfalto, y a veces, al acercarse demasiado, notaba que olía a humo y a polvo, señales de que dormía a la intemperie. Clara nunca hablaba de sus padres, nunca mencionaba un hogar, y cuando el sol comenzaba a caer, desaparecía la multitud con una rapidez que despertaba sospechas. El millonario había estado tan concentrado en la recuperación de su hija que no había querido profundizar en esa verdad, pero ahora se hacía imposible negarla. Clara no tenía familia, o si la tenía, no estaba a su lado. Una tarde decidió seguirla a cierta distancia. Quiso hacerlo con discreción, sin que la niña ni su hija lo notaran. Cuando Clara se despidió con su habitual sonrisa y corrió hacia el extremo opuesto del parque, él esperó unos segundos y luego la siguió. Caminó entre árboles, cruzó senderos y finalmente la vio detenerse junto a un puente. Allí, bajo la estructura de hierro, había un pequeño campamento improvisado. Cartones, mantas viejas, una lata vacía que hacía las veces de olla. Clara se agachó, se acomodó en aquel rincón frío y solitario, y abrazó sus rodillas con fuerza. No había nadie esperándola. No tenía un lugar a que volver. El millonario sintió un nudo en el estómago. Esa niña, que había devuelto la voz a su hija, que había traído de vuelta la esperanza a su vida, pasaba las noches sola, en medio de la intemperie. La imagen lo persiguió toda la noche, y en la mansión, mientras recorría los pasillos iluminados, no podía dejar de pensar en ella. Su hija dormía en una cama mullida, rodeada de juguetes, mientras Clara descansaba sobre cartones bajo un puente. La contradicción lo desgarraba. En los días siguientes, comenzó a hacer preguntas discretas. Se acercó a vendedores ambulantes,
a cuidadores del parque, a ancianos que pasaban las tardes en los bancos. Muchos coincidían en lo mismo. Clara era una niña de la calle, huérfana desde hacía tiempo. Algunos decían que su madre había muerto en un accidente, otros que había sido abandonada. Nadie lo sabía con certeza, pero todos coincidían en que llevaba meses viviendo sola, sobreviviendo con lo poco que encontraba o con la ayuda de algún transeúnte caritativo. El millonario se debatía entre dos emociones opuestas, gratitud y miedo. Gratitud porque esa niña había transformado su vida y la de su hija. Miedo porque sabía que acercarse demasiado podía implicar compromisos que cambiarían todo su mundo. ¿Qué diría la sociedad si se enteraban de que tenía relación con una niña sin hogar? ¿Qué consecuencias tendría para su reputación, para sus negocios, para la estabilidad de la vida que había construido? Una tarde, incapaz de contenerse, decidió hablar directamente con Clara. Esperó a que jugara con su hija y, cuando tuvo la oportunidad, se acercó. «Clara», dijo con voz suave, intentando no intimidarla, «¿dónde vives?» La niña levantó los hombros con naturalidad. «En todas partes. A veces en el parque, a veces bajo el puente, a veces en un callejón». El millonario tragó saliva. «¿Y tu familia?» Clara bajó la mirada, recogió una ramita del suelo y la giró entre sus dedos. «No tengo. Estoy sola desde hace tiempo». Las palabras lo atravesaron como una daga. Por un instante, no supo qué responder. La observó, tan pequeña, tan vulnerable, y al mismo tiempo tan fuerte, con esa capacidad de reír y hacer reír aún en medio de la adversidad. Era una contradicción viviente, una lección que la vida le estaba poniendo delante. Esa noche, en la soledad de su despacho, el dilema tomó forma clara. Tenía dos caminos: agradecerle en silencio y dejar que siguiera con su vida, o intervenir, arriesgándose a desafiar las normas de la sociedad y las murallas que él mismo había levantado. Una voz interna le repetía que no era justo dejarla a su suerte, no después de lo que había hecho por su hija. Pero otra voz, más fría y racional, le advertía de los riesgos, la prensa, los socios, las críticas. ¿Estaba dispuesto a cargar con todo eso? El millonario se levantó de su silla y se miró en el espejo. Allí estaba, el hombre que todos admiraban por su fortuna, pero que ahora temblaba frente a la decisión más humana de su vida. Recordó la voz de su esposa, aquella frase que tanto le repetía: «La verdadera riqueza no está en el que posees, sino en lo que das». Sintió un escalofrío. Tal vez ese era el mensaje que había ignorado por años. La decisión no podía tomarse a la ligera. Pasó noches en vela, caminando por los pasillos, escuchando la respiración tranquila de su hija dormida y pensando en Clara, sola bajo el puente. El dilema no lo dejaba descansar. Sabía que el futuro de 3 vidas dependía de su elección, y que esa elección definiría quién era realmente. Lo que aún no podía prever era que, en medio de esa lucha interna, el destino lo empujaría a tomar la decisión más trascendental, una que cambiaría para siempre no solo su vida, sino también la de ambas niñas. El dilema lo atormentó durante noches enteras, pero finalmente comprendió que no podía seguir ignorando la verdad. La imagen de Clara durmiendo bajo un puente, envuelta en cartones, lo perseguía como una sombra, y cada vez que miraba a su hija reír junto a ella en el parque, la contradicción se hacía insoportable. El millonario entendió que había llegado el momento de actuar, aunque eso implicara alterar para siempre el rumbo de su vida. La decisión comenzó a tomar forma en un día nublado. La rutina en el parque se había convertido en una cita sagrada. Su hija corría hacia Clara con pasos más seguros, y juntas inventaban juegos que iluminaban cada rincón del lugar. Pero ese día, en medio de las risas, el millonario se levantó del banco, respiró hondo y se acercó a ellas. Se arrodilló frente a Clara, mirándola con seriedad, y pronunció unas palabras que marcarían un antes y un después. «Clara, ¿te gustaría venir con nosotros a casa?» La niña lo miró con sorpresa. Sus ojos, que siempre brillaban de alegría, se nublaron por un instante. No estaba acostumbrada a que los adultos la miraran así, con respeto, con cariño. Bajó la vista y jugueteó con las manos. «¿A su casa?», preguntó con voz temblorosa. «Sí», respondió él. «No como invitada de un día, sino como alguien de la familia. Mi hija necesita a alguien como tú, y tú necesitas un lugar donde estar segura». El silencio se hizo pesado. La hija del millonario observaba la escena con una mezcla de expectación y esperanza, como si en lo profundo de su corazón supiera que aquella propuesta podía cambiarlo todo. Clara, en cambio, parecía debatirse entre el deseo y el miedo. Después de un largo momento, murmuró:
Nunca he tenido una casa de verdad. Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. El millonario extendió la mano hacia ella, firme, sin titubeos. Entonces es hora de que la tengas. El regreso a la mansión esa tarde fue distinto a cualquier otro. El coche negro los llevó a los tres, y mientras las ruedas avanzaban por las avenidas, Clara observaba el paisaje desde la ventana con los ojos abiertos de par en par. Era como si cada edificio, cada farola, cada detalle fuera parte de un sueño que no terminaba de creer. La hija del millonario, a su lado, no la soltaba de la mano, como si temiera que en cualquier momento desapareciera. Cuando llegaron, los sirvientes se miraron entre sí, desconcertados. Estaban acostumbrados a ver al hombre entrar solo con su hija, pero esa tarde lo acompañaba una niña descalza, con un vestido raído y una sonrisa tímida. El millonario no dio explicaciones. Solo dijo con voz firme: a partir de hoy, Clara vivirá aquí. Tráiganle ropa limpia. Preparemos una habitación para ella. Hubo murmullos, miradas sorprendidas, pero nadie se atrevió a cuestionar. En la mansión, acostumbrada al lujo y la perfección, la llegada de Clara fue un terremoto silencioso. Sin embargo, para el millonario y su hija, fue el comienzo de un nuevo capítulo. Esa primera noche, Clara se sentó en una cama suave por primera vez en su vida. Pasaba las manos por las sábanas, incrédula, como si tocara algo irreal. Miraba alrededor de la habitación amplia, con un armario que pronto sería llenado con ropa nueva, y no podía contener las lágrimas. La hija del millonario, a su lado, la observaba con ternura, y en un gesto espontáneo le entregó su oso de peluche. Clara lo recibió con cuidado, como si sostuviera un objeto sagrado. ¿De verdad es para mí?, preguntó con incredulidad. La niña asintió en silencio, y ambas se abrazaron. El millonario, que observaba desde la puerta, sintió que aquella escena justificaba cada decisión. Por primera vez en años, el peso de la soledad comenzó a disiparse. Tenía frente a sí no solo a su hija recuperando la voz, sino también a Clara, la niña que había traído la luz de regreso a su hogar. Con el paso de los días, la vida en la mansión cambió por completo. Clara se adaptó con rapidez. Aprendió a moverse entre los pasillos, se maravillaba con los jardines y no dejaba de sorprenderse con las comidas servidas a la mesa. La hija del millonario, por su parte, parecía florecer a su lado. Hablaba cada vez un poco más, pronunciando palabras sueltas, esforzándose por articular frases. El millonario, entre lágrimas y risas, anotaba cada avance en un cuaderno, como si quisiera guardar un registro del milagro que estaba viviendo. Por supuesto, no faltaron los desafíos. Algunos conocidos del millonario lo cuestionaron en privado. ¿Cómo es posible que lleves a tu casa a una niña de la calle? No piensas en lo que dirá la gente, en lo que dirán tus socios. Él escuchaba en silencio, pero en su interior ya no había dudas. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en proteger su reputación, sino en transformar vidas. Respondía con calma, pero con firmeza. La gente puede decir lo que quiera. Yo sé lo que estoy haciendo, y sé lo que mi hija necesita. Clara, ajena a esas conversaciones, se entregaba a la vida en la mansión con gratitud y humildad. Nunca pidió nada, nunca reclamó lujos. Se conformaba con tener un techo, una cama y, sobre todo, una familia. El millonario la observaba y sentía que, al abrirle las puertas de su casa, había abierto también las puertas de su propio corazón. Con el tiempo, comenzó a pensar en formalizar la situación. La idea de adoptar a Clara empezó a rondar su mente. Era una decisión grande, con implicaciones legales y sociales, pero cada vez que veía a las dos niñas jugar juntas en el jardín, sabía que no podía ser de otro modo. Clara ya era parte de la familia, aunque aún no llevara su apellido. Una tarde, mientras caminaban por los amplios jardines de la mansión, el millonario se detuvo, miró a ambas niñas y pensó en voz alta: quizá el destino quiso que perdiéramos tanto para poder encontrarnos ahora. Ninguna de las dos respondió con palabras. La hija, aún tímida, lo abrazó de la cintura, y Clara sonrió con esa luz que siempre la acompañaba. En ese gesto estaba contenida la confirmación de que su decisión había sido la correcta. Lo que aún quedaba por vivir era incluso más profundo. El inicio de un nuevo comienzo, un futuro en el que las tres vidas se entrelazarían para siempre en una historia de redención y esperanza. Los primeros días de Clara en la mansión fueron un torbellino de emociones. Aunque Millonario había tomado la decisión con firmeza, sabía que lo que venía por delante no sería sencillo.
La integración de una niña de la calle en un hogar tan estructurado requería paciencia, comprensión y un ajuste de todos. Pero lo sorprendente fue la rapidez con la que la vida comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. Era como si Clara siempre hubiera tenido un lugar reservado en esa casa, esperando a ser descubierto. La niña se levantaba temprano, con una energía desbordante, y recorría los jardines como si fueran un país nuevo que necesitaba explorar. Se detenía en cada rincón, observaba las flores con devoción y recogía hojas caídas para armar ramos improvisados que luego dejaba en la mesa de comedor o en la habitación de su nueva amiga. Para ella, cada detalle era motivo de maravilla. La hija del millonario, que había vivido rodeada de lujos sin apreciarlos, comenzó a mirar con otros ojos las cosas que antes le parecían comunes. Era como si, a través de Clara, redescubriera su propio mundo. El millonario también experimentaba una transformación profunda. Antes, su vida en la mansión era una sucesión de silencios pesados, reuniones interminables y noches solitarias. Ahora, los pasillos resonaban con risas, pasos apresurados y pequeñas voces balbuceando. Su hija, animada por la compañía de Clara, avanzaba cada día un poco más en su recuperación. Ya no solo murmuraba palabras sueltas, comenzó a encadenarlas, formando frases cortas, aunque imperfectas. Cada esfuerzo era celebrado, no con grandes gestos, sino con sonrisas y abrazos. Clara se convertía en su aliada, animándola con juegos, imitaciones y paciencia infinita. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, la hija del millonario logró pronunciar una frase clara. «Clara, ven aquí». El padre, que los observaba desde la terraza, sintió que el corazón le explotaba en el pecho. No podía contener la emoción. Bajó corriendo y abrazó a su hija con fuerza, agradecido por cada letra, por cada palabra que volvía a salir de su boca. Clara, sonriente, lo observaba a cierta distancia, como si entendiera que ese triunfo no era suyo, sino de la niña a la que había devuelto la voz. La vida en la mansión no estaba exenta de desafíos. Algunos familiares del millonario comenzaron a murmurar, criticando su decisión de acoger a una niña sin apellido ni fortuna. Los socios de negocios lo miraban con desconfianza, como si aquella elección personal pudiera afectar sus empresas. Pero él ya no se dejaba intimidar. Cada vez que veía a las dos niñas juntas, comprendía que nada importaba más que preservar esa nueva familia que había nacido del dolor y se había transformado en esperanza. Con el tiempo, tomó una decisión definitiva: iniciar el proceso de adopción legal de Clara. Quería darle no solo un techo y un nombre, sino también la certeza de que nunca volvería a estar sola. Consultó abogados, presentó documentos y enfrentó obstáculos burocráticos. Pero no desistió. Su disciplina y su fuerza interior, que antes solo aplicaba a los negocios, ahora estaban al servicio de algo mucho más grande: la construcción de un hogar verdadero. Las niñas también comenzaron a asistir juntas a la escuela. La hija del millonario, apoyada por Clara, se integraba poco a poco. Los primeros días fueron difíciles. Algunos compañeros murmuraban sobre la diferencia entre ellas, sobre el origen humilde de Clara, pero la complicidad entre ambas se volvió su escudo. Caminaban de la mano, se sentaban juntas en el aula y compartían todo. La resiliencia de Clara y la nueva voz de la hija del millonario se alimentaban mutuamente, como si fueran dos caras de la misma historia. Una tarde de invierno, el millonario las llevó nuevamente al parque, ese lugar donde todo había comenzado. Se sentaron bajo el mismo roble, y él, con lágrimas en los ojos, les dijo: «Este árbol ha sido testigo de nuestro milagro. Aquí recuperé a mi hija y aquí conocí a Clara. Nunca olvidaré este lugar». Las niñas lo miraron y asintieron. La hija, con voz aún frágil pero clara, respondió: «Papá, ahora somos tres». El hombre se cubrió el rostro con las manos, vencido por la emoción. Clara, desde un costado, sonrió con esa luz que la caracterizaba. Habían pasado de la soledad y el silencio a un nuevo comienzo lleno de vida. El parque, que antes era refugio, se había convertido en símbolo de transformación, en la raíz de una historia que demostraría que la verdadera riqueza está en los lazos del corazón. Los días siguieron, y con ellos nuevas rutinas. Desayunos compartidos donde las niñas reían, tardes de estudio acompañadas por la paciencia del millonario, noches de cuentos antes de dormir. La casa ya no era un mausoleo de recuerdos, sino un hogar vivo, lleno de voces, de esperanzas y de proyectos. El millonario, que había estado perdido en la sombra de su dolor, había encontrado al fin su propósito de vida:
Ser padre de 2 niñas que lo necesitaban y a las que necesitaba más de lo que jamás hubiera imaginado. El nuevo comienzo no era perfecto, pero estaba lleno de sentido. Clara aprendía a confiar en la seguridad de un techo, y la hija del millonario recuperaba poco a poco su voz. Juntas, construían una infancia diferente, marcada no por la carencia ni por el trauma, sino por la unión, la fe y la certeza de que la vida siempre guarda milagros para quienes se atreven a creer. Lo que parecía un final feliz no era más que el inicio de un camino nuevo, un sendero donde la esperanza seguiría creciendo, demostrando que hasta del dolor más profundo puede brotar la luz de un renacer inesperado. Esta no es solo la historia de un millonario, ni de una niña que había perdido la voz, ni siquiera de Clara, la pequeña de la calle que cambió un destino. Es, en realidad, un recordatorio de que la vida puede quebrarnos de maneras que jamás imaginamos, pero también puede regalarnos encuentros capaces de reconstruir lo que creíamos perdido. El silencio se convirtió en palabra, la soledad en compañía y el dolor en esperanza. Lo que parecía imposible se cumplió. Un padre reencontró a su hija, una niña descubrió la fuerza de su voz y otra, que no tenía nada, encontró al fin un hogar. Todo gracias a la magia de la conexión, a la resiliencia de los corazones que se niegan a rendirse y a esa fe silenciosa que nunca deja de existir, aunque pensemos que está muerta. Y si esta historia nos deja una enseñanza, es que la verdadera riqueza no se mide en dinero ni en poder, sino en la capacidad de transformar vidas con gestos simples, con empatía y con amor. Porque al final, todos tenemos un puente que cruzar, todos cargamos con dolores invisibles, y todos necesitamos un Clara que nos recuerde que incluso en medio de la oscuridad, siempre hay un nuevo comienzo esperándonos. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué harías si un encuentro inesperado llegara para cambiar tu vida? ¿Tendrías el valor de abrir tu corazón, aunque eso desafíe todo lo que conoces? Si esta historia tocó tu alma, compártela con alguien que necesite un rayo de esperanza. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí seguimos contando relatos que nos recuerdan el poder de la superación personal, la fe y la transformación. Y déjame en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te conmovió de esta historia?